Buenas noches, esta es otra transmisión en vivo de 10 minutos de cómo ser una bruja o un brujo en el siglo XXI. Nosotros ya habíamos dicho que uno de los grandes males de este siglo para nosotros los brujos es el ego, es la falta de humildad, el orgullo y por sobre todas las cosas la falta de imaginación. Hoy vamos a hablar de series, películas y cómo está encadenado todo eso a nuestra imaginación. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, hace muchos años atrás, teníamos una televisión en blanco y negro con 4 o 5 canales de acuerdo a cómo se orientara. Luego la tecnología en 40 años se hizo tan vertiginoso que ahora tenemos microchips o micro nanochips en donde hay muchísima más información que lo que podíamos guardar nosotros en una biblioteca completa. Esto le permite a la gente que viene naciendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, no tener una imaginación tan frondosa como teníamos nosotros. ¿Por qué? Y porque nosotros leíamos, no sé, La Isla del Tesoro, La Vuelta al Mundo en 80 días. Hoy los chicos se divierten jugando a la Play, eh, no sé, con un montón de otras cosas que tienen que ver con la tecnología y con el desarrollo cognitivo, en realidad, tanto con la Wii, por ejemplo, en donde uno tiene que jugar moviéndose, está interactuando con la máquina, y todos ese tipo de actividades son mucho más sedentarias que antes, pero no dejan muchas cosas liberadas a la imaginación. Antes nosotros teníamos un camioncito, teníamos 4 soldaditos y teníamos 4 rulemanes y una tabla y armábamos un karting. O sea, nosotros mismos nos fabricábamos nuestros propios juguetes y eso desarrollaba nuestra imaginación a tal punto que todos los días podíamos mejorarlo. Los autitos de carreras y demás. Entonces, hoy no hay nada físico, digamos, con los cuales los chicos se puedan identificar, sino es todo digital. Y viene esto porque la imaginación viene dada por otro lado, viene por el tema de la necesidad. Siempre que hubo una necesidad, hubo un invento. Los inventos siempre ocurrieron o por casualidad o en base a una necesidad. Entonces nosotros tenemos que desde que se inventó la televisión o el cine o algún medio audiovisual, tenemos un montón de series y un montón de películas y ahora tenemos un montón de otros receptores de sintonía que son privados, tipo HBO, Netflix, Flow. Son plataformas diferentes en donde uno paga para obtener un contenido. Pero ¿qué pasa con esos contenidos? Nosotros hablamos que hoy los chicos ya vienen con un montón de cosas digeridas, todo es digital, ya es muy raro ver un chico que juegue con algo físico, como jugábamos nosotros, por ejemplo, con una tabla o con unos autitos. Los chicos son más bien de jugar en forma digital, pero también su imaginación se desarrolla en forma digital. Cuando ellos quieren plasmar generalmente una imaginación, lo plasman en forma digital también, de la misma forma que lo aprendieron. Un chico es raro que vea, juegue con la Wii y después se ponga a dibujar lo que vio en la Wii. Eh, Nosotros crecimos con un montón de series y películas que alimentaban nuestra imaginación aparte de la lectura. Nosotros éramos lectores porque no había tanto tiempo de televisión y sí había mucho tiempo libre, mucho espacio disponible. Hoy
nos damos cuenta que las series que nosotros miramos no siempre tienen un contenido, pero muchas veces lo hacemos para distraernos. Hubo series que marcaron nuestras vidas de acuerdo al país donde estemos o de acuerdo a la edad que tengamos, ¿sí? Pero en general podemos decir, qué sé yo, no sé, Los Tres Chiflados, Los Locos Adams, y una de las que ha resaltado siempre ha sido Hechizada, ¿no? Que era una bruja que se casaba con un mortal. De todas las cosas que yo he visto que hacía Hechizada, muy pocas son realmente posibles en un mundo material como el nuestro, por más magos que seamos, ¿sí? Una cosa es, como David Copperfield, hacer desaparecer un elefante o intentar cruzar la muralla china por abajo, que sabemos que eso es algo materialmente imposible. Aparte, ¿para qué le serviría a un mago hacer desaparecer o aparecer un elefante? O sea, no tendría mucho sentido. Y ayer hablamos de que la magia era lógica, ¿sí? Que había procesos lógicos para la magia. Pero ¿qué lógica tendría hacer aparecer o desaparecer un elefante? Es solamente un truco de magia. Pero es un truco de magia que sirve para eso, para hacer un truco, ¿sí? Hay gente que hacía y aparecer y desaparecer cosas como medallas, anillos, relojes, pero lo hacían para sanar a la persona que los iba a consultar, como Sai Baba. Sai Baba tenía un poder muy particular que cuando estaba tratando de sanar a una persona, traía a su poder, para entregársela a la persona, algo que era un recuerdo del cual, gracias a ese recuerdo, la persona pudo recuperar o podía recuperar su salud emocional. Y eso le permitía a su vez recuperar parte de su vida olvidada o postergada o rota. Entonces, Saibaba tenía un objeto que podía materializar, pero también tenía un objetivo. Era un proceso lógico el que él estaba haciendo y también traía de sus viajes astrales una especie de polvillo que servían también para curar, para sanar. Muchos especulaban que eso también puede haber sido el maná con el que Moisés alimentó a todos sus séquitos hebreos que después se convirtieron en el pueblo judío. Cuando estuvieron 40 años por el desierto, Moisés los alimentaba con algo parecido a eso que Saibaba traía. Entonces, si no tenemos un objetivo, ¿por qué hacer aparecer y desaparecer cosas? Porque Saibaba, aparte de sanar a esa gente, con esos, entre comillas, trucos, él pudo captar la atención de mucha gente poderosa. Al captar esa atención, él pudo recaudar mucho dinero que jamás usó en él mismo. De hecho, él dormía en un catre y comía arroz. Él no necesitaba todo ese dinero para él, pero él fue fundador de muchas escuelas en su país. Así que él utilizaba la magia en favor de los demás. Era un motivo suficiente el darle educación a un pueblo, el hacer aparecer cosas de la nada. Entonces, no todo lo que nosotros veíamos en las series o en las películas es real, o fue real, o puede ser real. Sí alimentaba nuestra imaginación, pero muchas de ninguna forma son reales. ¿Ok? Vemos muchas películas diabólicas en donde se hacen sacrificios humanos para obtener cosas y qué sé yo. Sí, sí, claro, eso es real, eso sí se hace. O sea, de hecho hemos visto muchas sectas reveladas en la cual hacían sacrificios, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué asustarnos de eso, ni decir eso es un horror, eso no puede ser. Sí, sí es, pero es para la gente que sigue un camino oscuro. Eh,
pero no estamos acá hablando de eso, estamos hablando de que las series y películas que se exhiben a veces no nos conectan con la magia real y otras sí. Una de las películas más asombrosas que ha sido un antes y después ha sido Matrix. Uno siempre decía, no, tenés que salir de la Matrix y qué sé yo, y uno muy bien no entendía qué era eso. Sí entendíamos que era algo que si seguíamos ahí en esa rueda nos hacía seguir un camino que no sabíamos si realmente queríamos hacerlo o no. Estábamos siguiendo a la manada. Matrix fue una película que no solamente nos sacó de la oscuridad de lo que era la Matrix, sino que nos revela un mundo que hasta el momento no lo teníamos muy bien catalogado. El hecho de poder tener una visión tan clara de las cosas en forma energética, sin pasar por lo físico, le permite a uno poder desarrollar todas sus bondades, todos sus dones que han sido traídos con uno, cuando vinieron a este mundo, en esta época, en este siglo. Ahora, hay películas que decididamente no marcan una diferencia en nuestra vida, pero sí vienen con mensajes ocultos, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, dibujitos animados en donde, por ejemplo, los dibujitos animados japoneses, el malo es grandote y rubio, mientras que el bueno es delgadito y morocho. Y en los dibujitos escandinavos, en donde Thor es alto, rubio y morrudo, los malos son flaquitos y morochos. Estamos hablando de dibujitos animados, estamos hablando de que eso es para un público infantil, en donde ya estereotipan quién es el malo y estereotipan quién es el bueno. Lo mismo pasa con la magia. Hay algunos dibujitos en donde nos dicen quién es el bueno y quién es el malo, a pesar de ser un dibujito. No voy a nombrar ninguno en especial que tenga que contener magia, pero sí les puedo decir que Disney ha sido uno de los incursores de los dibujitos animados, pero también ha sido uno de los incursores en poner elementos mágicos en los dibujitos animados. ¿Cómo se logra eso? Hay un montón de maneras muy sutiles. Desde los colores que se utilizan en magia están puestos en los dibujitos animados. Formas, números, edificios, todo tiene que ver con la magia en sí, pero no la magia expresada realmente. Hay elementos mágicos, la serie más renombrada de películas hasta el momento de magos es Harry Potter, sin duda, con 7 películas y la última en 2 secuencias. Está muy lindo ver cómo hacen magia y cómo tenemos un colegio de magia y que tenemos cosas que para los simples mortales no nos es permitido ver. No creo que sea real ni la cuarta parte de lo que pasa en ninguna de las 7 películas. Hay cosas que sí se pueden hacer, que están en las películas, y hay cosas que no se pueden hacer. Convengamos que dentro de las cosas que no se pueden hacer, entra a jugar nuestra fantasía, en que sí lo tenemos o no lo tenemos. Básicamente no podemos, en magia la fantasía es fundamental, porque de esta manera nosotros podemos ver hasta dónde llega nuestra fantasía, ¿sí? A pesar de tener todo semidigerido, a pesar de tener todo puesto en bandeja, por decirlo de alguna manera. Nuestra fantasía entra igual. Hay, por ejemplo, Nostradamus,
que fue un famoso vidente que pudo ver muchos siglos adelante de su propia vida, aparte de su vida actual, que le dijo a un monje su santidad porque iba a ser el futuro papa, pero eso iba a pasar 20 años más adelante. También él ha podido vaticinar cosas que pasaban varios siglos después. Pero evidentemente él también iba a ser perseguido si lo decía claramente. ¿Sí? Nosotros también tenemos un vidente muy famoso argentino que también hizo lo mismo, y puso todo como en código, como para que no sea tan fácil a simple vista que cualquiera pueda ver el futuro, así como lo podían ver ellos. ¿Por qué? Y porque el conocimiento siempre es poder. Y conocer el futuro uno puede adelantar un montón de cosas, pero no es para todos, porque no todo el mundo puede utilizarlo correctamente. Hay una película que es Madagascar. Es una película de dibujitos animados, sí, una cebra, un león, una jirafa y una hipopótama. Cuatro personajes que simplemente se dedican a divertir a los niños, pero en realidad es la vida de un hombre. La cebra cumple 10 años y en algún momento de la película dice que cada año de ellas es 10 años humanos. Por lo tanto, si ella cumple 10 años, serían 40 años humanos. 40 años en un hombre es la época en que un hombre decide cambiar de vida, que es lo que quiere hacer la cebra. Y todos los animales que están alrededor, son todas las personas que están alrededor de un hombre de 40 años, cuando quiere cambiar porque su vida no le satisface. Así que no todo lo que es dibujito animado es para niños y no todo lo que uno puede ver para adultos corresponde con la realidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve y analizar todo lo que ve y analizar todo lo que escucha. No siempre todo es real, ni todo es tan imaginario. Así que yo les propongo que ustedes utilicen su propia intuición para saber qué es real y qué no, y no aferrarse a algo que debería ser bueno cuando en realidad no lo es, o viceversa. Me fui a tiempo, perdón, otra vez. Mañana vamos a ver, entre otras cosas, cómo aprovechar nuestra propia evidencia. ¿Sí? Me he contactado con gente que dice que toda su vida ha visto sombras, fantasmas y gente que, como en sexto sentido, veo gente muerta, pero no estaba muerta en realidad. Entonces, y siempre tuvo miedo y nunca quiso preguntar y nunca se quiso atrever y cada vez está encerrado más en sí mismo y cada vez está perjudicando más su vida. Por lo tanto, mañana lo que vamos a ver, en la medida de lo posible, si el tiempo nos da, va a ser eso, va a ser cómo aprovechar nuestra evidencia para poder tener una mejor vida sin miedo. ¿Sí? Eso nos va a proyectar hacia adelante, hacia un futuro mejor para nosotros mismos y para nuestro entorno. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana como siempre a la medianoche.